mostró su amor por ti. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima del llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi Padre, mi amado Padre, quería a ti y a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios para dar inicio, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios, la Biblia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria a Dios. Padre que moras en los cielos, gracias por tu palabra que va a ser predicada. Gracias, Señor, por los dones, por los talentos. Gracias, Señor, por este día lindo de hoy. Que tu palabra encuentre cabida en los corazones, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, pero se confiesa para salvación y vida eterna. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amados, estamos en el libro de Isaías, capítulo 53, donde el Señor Todopoderoso usa al profeta Isaías, dándonos la futura profecía de mi amado Jesús, el Mesías, el Salvador. Y nos da características de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, donde nos dice que
Él iba a ser despreciado. Iba a ser desechado entre los hombres. Que iba a ser un varón de dolores. Que iba a ser experimentado en quebranto. Iba a experimentar ese quebrantamiento. Ese dolor que le iban a causar nuestros pecados y nuestro proceder. Iba a ser menospreciado y que sufrió todos nuestros dolores. Que lo tuvimos por azotado, herido, abatido por nuestras rebeliones. Todo fue sobre él. Tu pecado fue sobre él. Tu rebeldía y mi rebeldía fue sobre él. Nuestra altivez y orgullo fue sobre él. Nuestros errores fue sobre él. Todo nuestro descarramiento fue sobre él. Dice que angustiado y afligido por todos nuestros malos actos. Así que mi amado Jesús, experimentado en quebranto. Pero sepa usted que el dolor que sufrió nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario, o en su crucifixión, o en camino hacia la cruz, comenzó antes. Su crucifixión emocional, podríamos decir, comenzó antes. Su dolor emocional comenzó antes. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1 y siguientes, dice de la siguiente manera: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, estaba predicándole allí al pueblo, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado? O sea, Jesús iba a ser torturado. Dice que de allí en adelante los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos armaron un complot para prender a Jesús. Y a ellos se le unió Judas Iscariote. Entonces Jesús comenzó desde aquí a sufrir emocionalmente, mi amado, mis amados. Cuando él ya sabía que iba a ser crucificado. Cuando él ya sabía que judíos, como el sacerdote Caifás a la cabeza, escribas y ancianos ya andaban persiguiéndolo. Cuando ya se dio cuenta que Judas también lo iba a traicionar. Uno que comía de su propio plato, de su propia comida. No hay peor raza de perro que aquel que muerde la mano del que lo alimenta. Gloria a Dios, no traiciones a Jesús. Así que tenían consejo para prenderle. Pero decían, allí en ese complot, no en la fiesta para que no se alborote el pueblo. Dice la palabra de Dios que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un perfume muy caro, muy fino, de alabastro, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús de Nazaret, estando él sentado a la mesa. Y que los discípulos, al ver esto,
le dijeron que por qué hacía ese desperdicio, que por qué hacía eso y mejor no lo vendían y podían darlo a los pobres. Y Jesús les dijo, déjenla, no la molesten, ella está haciendo algo bueno por mí. Porque Jesús sabía que iba ya a ser crucificado y que ella lo estaba preparando para eso. Preparándolo para la sepultura, dijo Jesús. ¿Sabe que usted mismo o yo mismo diga, me estoy preparando para la sepultura? Eso es un dolor, amado. Sabemos que vamos a ir con el Señor como Jesús sabía que iba a ir con el Padre. Pero Él como hombre, 100% hombre y 100% Dios, pero 100% hombre, sentía el dolor físico, sentía el dolor emocional de hombre, de ser humano. Y Él dice, me está preparando para la sepultura. Dolor emocional. De cierto os digo que donde quiera que predique este evangelio, se dará a conocer lo que ha hecho esta mujer. Y sigue adelante, nos dice la palabra que Judas llega y dice, ¿qué me van a dar para entregarlo? Y le dieron 30 piezas de plata. Así que Jesús siguió su camino para prepararse para la Pascua. Y ese mismo día de la Pascua, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, mi amado, se expresó porque el ser humano tiene esa necesidad de expresarse, de ser social y también de desahogarse cuando tiene un dolor. Gloria a Dios. Y dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Dolor, amado, dolor de ser humano, de que tu hermano, de que tu amigo que está allí contigo te va a entregar a la muerte para que te quiten la vida. Entonces todos comenzaron a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo acaso, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Mete la mano dónde? En el plato donde come con él mismo. Dios nos ayude, amados hermanos. Gloria al Señor. Pero dijo, le fuera a ese hombre mejor no haber nacido, ese que me va a entregar. Entonces dice que Judas le dijo, ¿soy yo, maestro? Eso esa frase es muy famosa. ¿Acaso soy yo, maestro? Y Jesús siempre dice, tú lo has dicho. Gloria a Dios. Y siguieron el proceso de la cena. Dice en otro pasaje, cuando habla Jesús y le dice, todos se van a escandalizar de mí esta noche. Todos huirán esta noche de mí. Y Pedro, como siempre, le dice, yo no me escandalizaré, ni aunque me maten. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, Pedrito, no dijo Pedrito, pero bueno, gloria a Dios, Pedro, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Amado, dolor. Dolor que sentía mi amado Jesús al saber que Pedro lo iba a negar. Y no solamente Pedro, sino todos. Y que todos al escandalizarse iban a huir, iban a estar de lejitos viéndolo. Dolor. Dolor emocional, dolor que se siente. Gloria a Dios. Entonces Jesús se fue a orar a Getsemaní. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Porque se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo.
y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y él necesitaba compañía, mi amado. Era 100% hombre. Quería compañía de sus discípulos. Quería sentir ese apoyo. Gloria a Dios. Y Jesús fue a orar y cuando volvió los encontró dormidos. Y les dijo, no han podido velar ni siquiera conmigo una hora. Dolor para mi amado Jesús. Se fue a orar y volvió y los encontró igualmente. Dice que tercera vez y volvió y los encontró igualmente. Dolor, mis amados. No sentía apoyo, mi amado Jesús. Y dice allí que el sudor eran como gotas de sangre cuando él oraba. Porque él sabía el dolor que iba a sufrir en la cruz del Calvario. Además del dolor que ya estaba sufriendo emocional por las situaciones de sus discípulos. Mis amados. Y le dice al Señor, Padre, que pase de mí esta copa. O sea, este dolor, esto que estaba sufriendo desde ya. Antes de, ya estaba sufriendo, mi amado Jesús. Eran gotas como de sangre su sudor. Así que le dice, Padre, que pase en mí de esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y al recibir ya la respuesta, al saber ya él se fue. Dijo, basta ya, vamos. Así que les dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y dice, vamos, levantaos. Viene el que me entrega. ¿Quién? Uno de sus discípulos, uno de los que comía en su propio plato. Dicen que le da un beso, por eso dicen el beso de Judas, para poderlo entregar. Esa era la señal, el beso, el famoso beso de Judas. Salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ya Jesús sabía que venía. Y le echaron manos a Jesús. Y hubo uno que quería defenderlo a espada y le dijo, Jesús, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Así que Jesús es tomado y lo llevan ante el concilio. Y cuando algunos reconocen a Pedro que se acercó, comenzó Pedro y negó a Jesús 3 veces. Y cuando Pedro se dio cuenta que cantó el gallo, se acordó. Y entonces lloró amargamente. Y llevan a Jesús ante Pilato. A torturarlo emocionalmente, a hacerle preguntas. También Jesús se da cuenta que Judas se suicida. Dolor, mi amado, antes de. Y cuando Poncio Pilatos les dice que si le suelta a Barrabás o le suelta a Jesús, todo el pueblo le dice que le suelte a Barrabás. Dolor emocional, mi amado. Que preferían a un ladrón, a un homicida, a un delincuente, que a él, que vino a darle salvación y vida eterna. Así que Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Dice, no me contestas sabiendo que yo puedo salvarte. Y le dijo, no tienes autoridad sobre mí si no te es dada del reino de los cielos. Gloria a Dios.
Así que le sueltan a Barrabás al pueblo. Y llevan a Jesús a la crucifixión y muerte de Jesús. Y como ya lo habían azotado, ya lo habían escupido, ya le habían colocado esa corona de espinas. Mi amado, si uno se puya con una aguja y le duele, o cuando le van a probar el azúcar y le pullan y a uno le duele, usted se imagina ese poco de espinas clavadas en la frente del Señor. Y además de eso lo escupían, lo ultrajaban de palabras. E hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Sabe, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Y como ya él iba cansado con esa cruz encima, ya botando sangre, mi amado, pierde fuerzas. No podía. Entonces llaman a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Dicen que a este lo obligaron a que llevara la cruz. O sea, él no quería llevarla, pero a él lo obligaron a llevarla a la cruz. Que usted no sea como Simón de Cirene, que lo estén obligando a seguir a Jesús, que le estén obligando a cargar la cruz, sino que usted de voluntad suya siga a Jesús de Nazaret, porque Él es la única puerta de entrada a la vida eterna. Él es el Salvador. Así que cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre. Allí lo clavaron, mi amado, clavos en sus manos, clavos en sus pies. Y para verificar si moría, le daban vinagre y le metieron una lanza por el costado, para verificar si aún estaba vivo. Y también crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso dice: junto con los pecadores, junto con los delincuentes. Y todos injuriaban meneando la cabeza. Y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Gracias al Dios Todopoderoso que Jesús no bajó de esa cruz. Que Jesús hizo caso omiso a las injurias. Que Jesús hizo caso omiso a sus palabras. Porque Jesús, teniendo el poder para bajarse, Jesús teniendo el poder para abrir la tierra y tragarlos a todos, Jesús teniendo el poder para quemarlos, para ahogarlos, para hacer lo que Él quisiera. Gloria a Dios. Pudiendo acabarlos, no lo hizo, sino que los amó y dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es más, dijo: Señor, consumado es. He terminado la misión que me diste. Dicen que después el Señor entregó su espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dicen que Jesús a gran voz entregó el espíritu. Y dice que he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dicen que un centurión de los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron:
verdaderamente este era hijo de Dios. Mis amados, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús es el Salvador. Verdaderamente Jesús es el Señor. Verdaderamente Jesús te llama. Y verdaderamente Jesús es la única puerta de entrada al reino de los cielos. Así, mi amado, que lo invitamos en esta hermosa mañana, vecino que escucha a la distancia, que usted se arrepienta de corazón de haber pecado contra Dios. Porque de alguna u otra manera nosotros fuimos los que estábamos allí crucificando al Señor por nuestros pecados. Y hoy es el día en que lo llamamos a usted, como Jesús sigue llamando en su palabra, la Biblia: arrepentíos, convertíos y viviréis. Repita conmigo si lo hace de corazón, porque Dios no puede ser burlado. Dios Todopoderoso que moras en los cielos, perdona todos mis pecados cometidos hasta ahora. Perdóname por haberte fallado. Te pido perdón por haberte ofendido, porque he pecado contra ti. Te pido perdón y acepto a Jesús como mi Salvador. Y ayúdame a permanecer en santidad, porque sé que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús.